Saludos cordiales, profesora Catherine Pérez, compañeros todos. En esta ocasión, los estudiantes de la materia de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, vamos a hablar sobre diferentes temas: la separación de Panamá de Colombia, la separación de Panamá de Colombia y el interés norteamericano, el Tratado Jai-Bruno-Varila y la Constitución de 1904 y el artículo 136. El grupo está conformado por Ana Sayed, Leticia García, Rubiela Sánchez, Ricardo Rivas, Yarelis Vázquez, Gitzel Rodríguez y mi persona César Pinzón. La introducción del tema, como todos sabemos, el 3 de noviembre de 1903 Panamá se separó de Colombia. Es un acontecimiento que parece inevitable para entender la separación entre estos dos países. Una vez que estuvieron unidos, existen como dos puntos de los historiadores: la parte que es de los colombianos, que ellos se sienten como que tuvieron que ceder a Estados Unidos, que proponía esa separación o que le interesaba. Y bueno, para la parte histórico-gráfica de Panamá o panameña, es como un ego mayor que tenemos de la proclamación de volvernos república, y que es un resultado de un proceso nacionalista. Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos se establecieron en 1913, seguidos de la Declaración de Independencia del Istmo de Colombia. En este año, a través del Tratado Jai-Bruno-Varila, se le concedió a Estados Unidos los derechos de la zona del país de la construcción administrativa, fortalecer y defender el canal interoceánico. El canal de Panamá, como todos sabemos, se inauguró en 1914 y en 1977 se confirmaron los tratados de Torrijos-Carter con el fin de establecer las normas básicas para el canal hasta el año 1999, donde el 31 de diciembre de 1999 Panamá asumió totalmente la jurisdicción y control operativo sobre el canal. Pase la siguiente diapositiva, compañera. Ok, ahora en la separación de Panamá de Colombia y el interés norteamericano. Todos sabemos muy bien que Estados Unidos, o el que gobernaba o que controlaba la vía interoceánica, se iba a volver como el país más pudiente, o el país que iba a gobernar toda esta área de América. Entonces, existen unos antecedentes que declaran la independencia de España el 28 de noviembre de 1821. Los gobernantes de Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia. Estaba distinto, conformados en la mayor parte de su territorio por los actuales Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá. O sea, Colombia estaba conformado por otros que actualmente son Venezuela, Ecuador. Eso era la gran Colombia, ¿no? Con el entendimiento que se conservara autonomía en gestión económica y administrativa. En 1826, año en que se celebró el Congreso Anfitriónico en la capital ismeña, Panamá rechazó la Constitución bolivariana. El Tratado de Herrenheim fue atacado en el Senado por el expresidente Miguel Antonio Caro, principal opositor de la marroquín. Hay diferentes tratados que hablan sobre todo lo que se tuvo que hacer para poder entonces separarnos de Colombia, ¿no? Y en todo esto de ese proceso hubieron diferentes funciones. Los compañeros más adelante van a hablar y van a tocar sobre diferentes tratados, ¿no? Dele a la siguiente, compañera, la siguiente diapositiva. Aspectos generales de la separación. Vamos a hablar un poco sobre los aspectos generales de la separación de Panamá y Colombia. José Agustín Arango, político ismeño, empezó a trabajar en secreto en la preparación del movimiento separatista. En Colombia, la noticia de la separación de Panamá no fue conocida hasta el 6 de diciembre en Bogotá. Las provincias que geográficamente ocupaban la parte central, desintegrada a la Gran Colombia, que es entonces comprendida de los antiguos departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Istmo de Panamá, decidieron formar un nuevo estado mediante el convenio Apulo, llevado a cabo el 28 de abril de 1830 del general Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia. Entregó a la mano a
a Domingo Caicedo, 3 de mayo de 1831. Entre 1846 y 1848, los gobiernos de la Nueva Granada y Estados Unidos habían firmado el Tratado Bayarino-Bigdac, con el que los Estados Unidos garantizaban la soberanía de la Nueva Granada sobre el istmo. El 21 de noviembre de 1902, en la Bahía de Panamá, liberales y conservadores ratificaban el fin del conflicto a bordo del Wisconsin en la Armada estadounidense. A continuación, las compañeras van a seguir hablando un poco más sobre estos temas y espero que sea de su agrado. Buenas noches, profesora y compañeros todos. Me tocó hablar sobre los actores claves del movimiento separatista. Les puedo decir que la red conspirativa estaba conformada, aparte del propio Arango, por Manuel Amador Guerrero, en este entonces médico, y también Nicanor de Obarrio, militar y general del ejército colombiano, y por otros como Ricardo Arias, Federico Boy, Carlos Constantino Arosemena, Tomás Arias, Isabelina Rojas y Manuel Espinosa Batista. Pero la parte operativa, la del mayor riesgo, le tocó a Amador Guerrero, quien viajó a Estados Unidos en busca del apoyo para el plan, ya que las fuerzas norteamericanas habían ayudado en el pasado al ejército colombiano. También obtuvo en Panamá el apoyo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas. Ahora bien, con todos estos apoyos se concertó la puesta en marcha del plan separatista para que un día no definido del mes de noviembre de 1903, sin embargo, un rumor generado en Colombia estuvo a punto de dar el traste en el plan. Informes recibidos daban cuenta de una supuesta invasión nicaragüense al istmo de la región Calobebora, sobre la costa del norte de Panameño. Este informe y los rumores insistentes sobre algo que se estaba tramando en Panamá hicieron que Colombia movilizara el batallón de tiradores desde Barranquillas. El comandante de este batallón traía secretamente instrucciones para reemplazar a José Domingo de Ovaldía y al general Esteban Huertas, en quienes ya no se confiaba mucho en Bogotá. El batallón de tiradores al mando del general Juan Tovar y Ramón Amaya llegó a la ciudad de Colón en la mañana del 3 de noviembre de 1903. No tuvo problemas para desembarcar, pero sí su transporte hacia la ciudad de Panamá sufrió muchos contratiempos por la complicidad de las autoridades del ferrocarril transísmico con los jugadores, entre ellas el supuestamente norteamericano Shetland. Después de muchas excusas, el Estado Mayor pudo desembarcar y dirigirse hacia la capital. En Colón quedó la tropa bajo el mando del coronel Eliseo Torres. Siguiente diapositiva. Ok, ahora tenemos que una escuadrilla nacional anclada en la bahía de Panamá fue obligada a rendirse sin operar resistencia. El consejo del municipio se reunió bajo el presidente en ese entonces, Demetrio Brit, que era la autoridad máxima en el territorio panameño ante el surgimiento de un gobierno de facto, y proclamó en una acta de voluntad al pueblo de ser libre y de establecer un gobierno propio, independiente y soberano bajo el mando del nombre de la República de Panamá. Demetrio Brit se convirtió entonces en el primer presidente de facto en la recién formada República de Panamá, nombrado el 4 de noviembre de 1903 por la Junta del Gobierno Provisional que se encargaba de la administración del Estado hasta que la Convención Nacional constituyera en febrero de 1904 y designó en ese entonces a Amador Guerrero como el primer presidente constitucional de la República de Panamá. Como siguiente diapositiva, les voy a hablar sobre las causas de la separación de Panamá y Colombia, algunas causas. Entre ellas tenemos el fracaso de la compañía Ferdinand Lesseps para la construcción del canal. También tenemos la compañía que se formó en 1894 y esto acarreó una grave crisis económica en nuestro territorio. También tenemos el estallido de la Guerra de los 1000 días,
los brazos necesarios para trabajar en la tierra fueron reclutados para integrar al ejército, el Istmo se transformó en campo de batalla. Tenemos también el problema del canal, que desembocó que los Estados Unidos no podía postergar ya más la construcción, y el abandono de la Gran Colombia durante el siglo XIX. Estas fueron algunas causas de las cuales tuvimos nuestra separación el 3 de noviembre. Ahora bien, como siguiente punto tendremos el siguiente compañero. Buenas noches, profesora Chande, mi compañera Rubiela Sánchez de Diamond y mi persona Leticia García de Ortiz le vamos a hablar sobre el Tratado Jaibuno-Varila, que fue establecido entre Panamá y los Estados Unidos el 18 de noviembre de 1903, pocos días después de la separación de Panamá de Colombia. Dicho tratado ponía prácticamente la tutela estadounidense sobre Panamá y permitió que se tomara una franja de 10 millas de ancho sobre el cual pasaría el Canal de Panamá y fue llamado Zona del Canal. La tarde del 4 de noviembre de 1903, el gobierno provisional proclamó formalmente la República de Panamá, ya que había ocurrido la separación un día anterior de Colombia. Esto estuvo, mientras que estuvo unida al país, su verdadera independencia fue el 28 de noviembre de 1981. Por su parte, el gobierno estadounidense, por intermedio del secretario de Estado, John Hay, hizo el reconocimiento de la nueva nación mediante un telegrama enviado al cónsul de Panamá. Este tratado fue firmado por John Hay y el señor antes mencionado, Jaibuno-Varila. Al realizar el tratado, el doctor Philip Buno-Varila solicitó por su ayuda a la separación su nombramiento como ministro plenipotenciario de Panamá en los Estados Unidos, ya que había cumplido con su parte del pacto acordado con el doctor Manuel Amador Guerrero en Nueva York el 20 de octubre de 1903. Este tratado se realizó con bastantes modificaciones por parte del doctor Philip Buno-Varila, el cual hacía la neutralidad del Canal de Panamá, la igualdad entre todas las banderas, tanto la estadounidense como las de los demás, el pago a Panamá de los 10 millones de dólares originalmente destinados a Colombia y la protección de Panamá contra cualquier agresión de las líneas generales del tratado. Transformaba a Panamá con un protectorado de los Estados Unidos. También habían unos artículos donde establecía que Estados Unidos garantizaba y mantendría la independencia de la República de Panamá. Panamá concedía a Estados Unidos la perpetuidad del canal en su ocupación y el control de la zona del canal. Uno de los artículos también trataba sobre el derecho de los Estados Unidos a intervenir para el mantenimiento del orden en las ciudades de Panamá y Colón. Y Panamá concedía a los Estados Unidos los derechos a adquirir sobre los bienes de la Compañía Nueva del Canal Panamá y Compañía del Ferrocarril de Panamá como resultado del traspaso de soberanía. El pago de Panamá de los 10 millones de dólares originalmente destinados a Colombia nunca se realizó. Y aparte de eso, la protección de Panamá contra cualquier agresión es lo que vivimos actualmente con el tratado de que ellos tienen, de que Panamá es protegida por los Estados Unidos. Posterior, mi compañera Rubiela le va a hablar sobre el tratado, su firma y tratado. Buenas noches, profesora, compañeros. Tal como ha señalado mi compañera Leticia, este tratado Jaibuno-Varila, como firmado el 2 de diciembre de 1903 entre Estados Unidos y Panamá, fue ratificado el 2 de diciembre de 1903 en Panamá y Estados Unidos lo ratificó el 23 de febrero de 1904. Jaibuno-Varila y el señor Roosevelt tuvieron que diseñar una táctica para poder que esto se aprobara, inclusive sin haberlo traducido al español, este tratado.
Como bien señaló Leticia, era desfavorable para la República de Panamá el tratado. Si bien es cierto, hablaba de la neutralidad del canal, de la igualdad de las banderas, del pago de los millones que nunca se hizo, los 10 millones, y del protectorado, realmente era un tratado que garantizaba a Estados Unidos dominar el territorio de la franja de 10 millas de ancho a ambos lados del canal, y igual a las aguas y las tierras. Si tuviéramos que poner quién o quiénes fueron los autores de este tratado, efectivamente se le atribuye al doctor Philip Bunau Varilla, al secretario Hyde y al presidente Roosevelt. También hubieron otros señores que se incorporaron, como fue Ruth, el señor Chao y el almirante Walker, y ellos fueron los que redactaron este tratado. Como hemos dicho, la República de Panamá quedó excluida de cualquier actividad dentro de la zona del canal y la misma pasó a ser territorio norteamericano en la práctica. Esto trajo bastantes repercusiones negativas para Estados Unidos en años posteriores, como podemos recordar todas las revueltas que se dieron en los años 64, posteriormente el tratado de Torrijos-Carter, que es la conclusión y la ruptura de que efectivamente esto era un abrupto que había cometido los Estados Unidos contra la recién fundada república. Los derechos de los Estados Unidos para la construcción y mantenimiento del canal prevalecían sobre los de Panamá en toda la república. Estados Unidos podía intervenir en las ciudades de Panamá y Colón cuantas veces quisiera, podía inclusive administrar su política o sus estamentos en la República de Panamá. Aunque se hacía énfasis a la neutralidad del canal, también se hablaba de que Estados Unidos podía llegar a levantar fortificaciones y a establecer estaciones navales, por eso era que habían tantas bases navales alrededor de las riberas del canal. Todas estas condiciones, efectivamente, como ha señalado mi compañera Leticia, permitió que Panamá no tuviera o no fuera dueña de su propio territorio. Podemos decir que el 2 de diciembre de 1903, cuando se firmó este tratado, como que si le hubiéramos vendido parte de nuestro tesoro como Panamá a los Estados Unidos. En adelante, entonces, mi otra compañera. Perdón, sigue Rivas. La Constitución de 1904, el artículo 136. Fue una de las primeras constituciones que se promulgó en febrero de 1904, 3 meses después de la separación de Panamá de Colombia, y se inspiró en la Constitución colombiana de 1886. Esta Constitución política de 1904 fue una de las consecuencias inmediatas de la independencia de Panamá de Colombia, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1904, por la razón y necesidad imprescindible que establece las bases fundamentales de la nueva república. En cuanto a la superestructura jurídica que permitirá la edificación, esta presenta los rasgos propios de la generalidad, de las constituciones de soberanía popular y separación de los poderes de garantía en los derechos fundamentales. Es importante señalar que este artículo 136, mediante cual Panamá, dependiendo de su independencia y de la protección de los Estados Unidos de América. Antecedentes de la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Los antecedentes de la Constitución de 1904. Luego de la separación de Panamá de Colombia en 1903,
se crea esta Constitución por la necesidad de establecer las bases fundamentales de la nueva república en cuanto a sus superestructuras jurídicas que le permitiera en cuanto a las instituciones democráticas y el ejercicio de poder y la convivencia pacífica entre los ismeños. A raíz de este movimiento separatista, los miembros de la Junta Provisional de Gobierno promulgaron el decreto número 25 del 12 de diciembre de 1903, convocando para el 27 de diciembre de 1903 del presente año la elección de los convencionales que adoptarían la Carta Magna. Este proceso electoral de la votación fue directa y secreta y se realizó bajo la modalidad de una lista única para elegir a los convencionales que formarían parte y conformidad con la mayoría de los votos. El escrutinio que se realizó mediante estas elecciones se dio en la sede de consejos municipales, en donde también se verificaron los votos y se prepararon las actas y que promulgaron oficialmente a los convencionales. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Las bases fundamentales de la Constitución de 1904. Una de las bases fundamentales de nuestra Carta que estableció las bases de nuestra República, en donde se alejó el modelo de los asuntos autoritarios, también de los asuntos religiosos, y que formuló una concepción de corte individualista, que fue otorgada al promedio de los intereses particulares sobre los estatales. Como bien dijo el doctor Humberto Ricor, indica que la Constitución de 1904 dio acogida a los postulados del individualismo, que había iniciado sus triunfos a finales del siglo XVIII en las constituciones de los Estados Unidos y Francia. El pensamiento individualista se dobla en una corriente filosófica defensora de la individualidad y en una teoría económica de parte de la misma corriente, habiendo una libertad y de la propiedad privada de las instituciones fundamentales de las sociedades modernas. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. La estructura de la Constitución de 1904. Esta estructura se requiere de los representantes del pueblo que tenían como objetivo constituir una nación manteniendo el orden y afianzar la justicia, promoviendo el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros. La carta promulgada que el pueblo panameño se constituía en una nación independiente y soberana, regida por el gobierno republicano y democrático bajo la nominación de nuestra República de Panamá. Como el territorio de la República de Panamá se dividía en provincias y las provincias se dividían en municipios, las cartas que instituyó los poderes públicos, el gobierno de la República de Panamá se dividió en tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, los cuales eran limitados y se ejercían por los separados y sus atribuciones. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Buenas noches, compañeros y profesora. La República de Panamá se considera soberana e independiente. Su sistema de gobierno es republicano, es democrático y representativo.
Poder legislativo. Estaba construido por la Asamblea Nacional, integrado por diputados, a razón de un diputado por cada 10.000 habitantes. Estos diputados eran elegidos en los circuitos electorales cada 4 años y contaban con sus suplentes. Poder ejecutivo. Era ejercido por un magistrado nominado presidente de la República. En su despacho tenía el número de secretarios que la ley determinaba. Este presidente era elegido por la Asamblea Electoral en un mismo día por un periodo de 4 años. Para ser elegido el presidente de la República se requería ser panameño de nacimiento y haber cumplido 35 años de edad. Poder judicial. Se ejercía en una Corte Suprema de Justicia, los tribunales subalternos, los juzgados ordinarios, que estableciera la ley y por los demás tribunales o comisiones especiales. Se componía de 5 magistrados nombrados por el presidente de la República. Siguiente compañera. Saludos cordiales, mi nombre es Jitze Rodríguez, estimada profesora y compañeros. Bueno, a mí me tocaba hablar sobre el artículo 136 de la Constitución de 1904 de Panamá. Como ya mis compañeros han explicado acerca de la Constitución, tenemos grandes rasgos que es una generalidad de la Constitución, que es la soberanía popular, la separación de los poderes con las garantías de derechos fundamentales. Esto lo adopta el modelo económico liberal. Otros rasgos de la Constitución son el control judicial, constitucionalidad limitada a las aclaratorias de las inequivalentes de leyes previas observas del órgano ejecutivo y las disposiciones de las reformas constitucionales. El texto fue adoptado por la Convención Nacional Constituyente a partir del proyecto de los señores Ciro Luis Urriola, Julio Icaza, Emiliano Ponce, Rafael Neira, Juan B. Amador, Aristides Arjona y Nicolás Victoria Jaén, tomando como base la Constitución de la República de Colombia de 1886. No puede dejar de señalarse más singular de sus pasajes introducidos durante el debate de la contribuyente. 136, mediante el cual Panamá depender su independencia de la protección de los Estados Unidos de América, de la Constitución de 1904, se ha dicho con frecuencia que le falta originalidad, que era anacrónica por ser liberal en vísperas de un constitucionalismo social, y su carácter pactado, por seguir del acuerdo entre el Partido Liberal y el Conservador. ¿A dónde radica la importancia del artículo? Este artículo 136, con el objetivo de garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular, propuso el establecimiento de un tribunal autónomo. Se le conoce como personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrar. La siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de ser. La incorporación del artículo 136 por la Convención Nacional Constituyente de 1904 obedeció a que los deseos de la Junta de Gobierno de asegurar la protección norteamericana hacia el nuevo Estado, especialmente ante las posibilidades inmediatas de una acción bélica por parte de los gobiernos colombianos y para su neutralización. Lo que quiere decir que el artículo lo que contenía en sí era que en cualquier momento los Estados Unidos podría entrar para si había algún tipo de desorden público o algo que atentara contra Panamá, Estados Unidos puede meterse e intervenir para que, como método de protección de nuestro país. Para concluir, en todos los temas ya dados por mis compañeros y demás, tenemos que la separación de Panamá de Colombia se dio por la conspiración de los Estados Unidos que ayudó a la Compañía del Ferrocarril y los sectores de la burguesía criolla. El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó legal y definitivamente de Colombia tras la llamada Guerra de los 1000 días, la cual se suscitó de 1899 a 1902. A mediados de 1903,
se consolidaría la conspiración auspiciada por Estados Unidos a la compañía del ferrocarril y los sectores de la burguesía panameña. Un dato significativo de la separación fue que Panamá estaba en completo abandono por el gobierno colombiano, el cual no dispuso de las medidas económicas para el desarrollo del país canalero, lo que contribuyó al enorme descontento del pueblo panameño. Con las investigaciones que pudimos certificar del Tratado de Jaibuno-Varila, transformada en Panamá, protectorado de los Estados Unidos a tiempo de enajenación del territorio nacional. Además, se le otorgó la perpetuidad de los Estados Unidos una granja de 10 millas de ancho a ambos lados del canal, así como las aguas y las tierras necesarias para la construcción, mantenimiento, saneamiento, operación y defensa del canal dentro y fuera de las zonas. Importante indicar también que la incorporación del artículo 136 de la Convención Nacional Constituyente de 1904 obedeció a los deseos de la Junta de Gobierno de asegurar la protección norteamericana hacia nuestro Estado, especialmente ante la posibilidad inmediata de una acción bélica por parte del gobierno colombiano y para neutralizar. Muchas gracias por la noche de hoy. Gracias por la presentación.